Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, en emisión para todas las islas, pero hoy muy centrados en un asunto de máxima actualidad en la isla de Tenerife, porque en estas últimas semanas, las que hemos estado descansando un poco unos días, aprovechando la fiesta navideña y con una programación orientada a todas esas actividades navideñas, han pasado muchas cosas interesantes, cosas que tienen una trascendencia muy importante para el futuro o los futuros proyectos que están planeados en la isla de Tenerife, impulsados, en este caso, por el Cabildo Insular. Un juzgado, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 20 de diciembre emitió una sentencia por la que anula uno de los proyectos, una de las 4 fases en las que, mejor dicho, se divide el proyecto del circuito del motor de la isla de Tenerife, un proyecto que, por cierto, tiene destinado en el presupuesto para el próximo año algo más de 13 millones de euros en una obra que, como saben, va a costar en torno a 50 millones de euros de dinero público. Bien, este contratiempo, sin embargo, el Cabildo de Tenerife ha decidido que no va a suponer un freno a su hoja de ruta prevista. Han decidido presentar un recurso contra esa sentencia de primera instancia, pero la realidad es que gracias a esa denuncia que presentó la organización ecologista ATAN, Amigos de la Naturaleza en la isla de Tenerife, bueno, pues ahora mismo la situación se ve complicada de cara al futuro de ese proyecto, sobre todo porque al final, en el fondo, está el debate de si la declaración de impacto ambiental, como ya han dicho varios expertos, incluso el defensor del pueblo, se encuentra caducada, como mantiene también en este caso ATAN y como ha ratificado esta sentencia en contra del criterio de los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife. Bueno, para hablar de este asunto, que quizás a ustedes entre las fiestas navideñas y otro tipo de informaciones que al final se publican en los medios de comunicación, quizás ha pasado un poco desapercibido, nosotros queremos darle la importancia que tiene y para ello nos acompaña el portavoz de ATAN, Eustaquio Villalba. Eustaquio, muchas gracias por estar hoy aquí en Mírame Televisión. Gracias a Mírame Televisión por dejar oír nuestra opinión. La verdad es que es un asunto del que llevamos hablando muchos años. En ATAN llevan hablando también muchos años sobre ese circuito del motor, pero la realidad es que esta es la primera resolución judicial importante que pone una piedra en ese camino que ha trazado el Cabildo de Tenerife. Para empezar un poco y contextualizar, ¿por qué está ATAN en contra de este proyecto? En ATAN estamos en contra de este proyecto por varias razones. Una primera, como es lógico en una asociación conservacionista como la nuestra, por el grave impacto ambiental que tiene ese proyecto. En primer lugar, sobre los terrenos que va a ocupar. Son terrenos que hasta ahora se han conservado relativamente bien, que tienen unos altísimos valores naturales, tanto en fauna como en flora, y además cuenta, como han dicho los expertos, con un importante patrimonio arqueológico que se vería afectado de manera irreversible con la construcción de este circuito. Pero además de esas razones de tipo ambiental por la cual nosotros nos oponemos, existen otras razones de peso desde el punto de vista del modelo económico que queremos para nuestra isla. En el circuito del motor en Tenerife supondría un impacto tremendo, en primer lugar, en la viabilidad dentro de la isla. Un circuito del motor, como se conoce perfectamente en lo que ocurre en otros lugares del mundo y concretamente en la península, genera cada vez que tiene una actividad un tráfico impresionante, cantidad enorme de vehículos que se acercan a esa zona y que por tanto contribuyen a aumentar la contaminación y el efecto de colapso que ya se sufre en la isla. Por otro lado, además, este circuito del motor es una piedra más en el camino de la destrucción no solo ambiental, sino también del colapso, de contribuir al colapso que está experimentando toda la isla de Tenerife con más construcciones, más urbanizaciones, más hoteles, más obras de este tipo, cuando en la isla todos somos conscientes de la necesidad de parar y de cambiar ese modelo económico que está produciendo un uso tan intensivo del territorio que está influyendo también en la calidad de vida de los habitantes de la isla. Y no solo porque en nuestra isla tengamos récords turísticos y al mismo tiempo estemos a la cabeza también de los sueldos más bajos de España, es decir, que ese modelo turístico está generando mucho dinero, pero no para todo el conjunto de la población y mucho menos para el sector empleado. Además, es un modelo que contribuye a otro fenómeno, que es el aumento enorme de población que sufre la isla Tenerife. En concreto, esa zona, San Miguel, Granadilla, Adeje, ha experimentado desde el año 2000 a la actualidad un crecimiento de población del 200%. Es una auténtica barbaridad
que es lo que implica una enorme ocupación del territorio, y además es un factor de llamada, este sí que es un factor de llamada para aumentar el número de inmigrantes. Y desde luego, cuando hablo de inmigrantes no me refiero a las pobres personas que huyen de África de las condiciones deprimentes, sino a los que llegan a través del aeropuerto porque son miembros de la Unión Europea y por tanto tienen la libre circulación y posibilidad no solo de trabajar aquí, sino de instalarse a vivir aquí. Eso está contribuyendo, por tanto, a que toda la isla de Tenerife en estos momentos, todos los que vivimos en ella, somos conscientes que visitar muchos lugares prácticamente es imposible. Es interesante, Eustaquio, porque dice, todos somos conscientes, lo ha dicho 2 veces en su respuesta. Sin embargo, hablando en concreto del proyecto del circuito del motor, en el Cabildo de Tenerife, los partidos que han gobernado, y han gobernado de distintos colores, siempre han estado a favor de este proyecto. Lo digo porque quienes han estado gobernando han sido desde Coalición Canaria, con quien nació este proyecto, a su socio tradicional, que es el Partido Popular, pero también en el pasado mandato el Partido Socialista y Ciudadanos. Al final, ¿cómo se explica que mientras puede que todos estemos en contra, aprovechando esa expresión de cara un poco en lo que se ha expresado en la calle con ese movimiento del pasado 20 de abril, con esas manifestaciones, en el Cabildo, sin embargo, la voluntad de quienes son democráticamente elegidos sea otra? ¿Cómo lo explican ustedes? Pues se explica porque ellos apuestan por un modelo económico que tiene sus raíces en Fraga Iribarne, es decir, en la época de la dictadura, donde se apostaba por cantar el número de turistas que cada año nos visitan y los aumentos que se registran y la cantidad de hoteles o apartamentos o urbanizaciones que se van construyendo, donde la cantidad imperaba sobre la calidad. Ese mismo modelo lo siguen manteniendo, es un modelo que beneficia a unas determinadas élites y que está contribuyendo a la degradación, como se ha puesto en evidencia y como ha puesto claro las manifestaciones que se han sucedido en la isla, está produciendo ese colapso que nadie niega, excepto los partidos políticos que no es que nieguen el colapso, sino que ellos dicen que lo van a solucionar al mismo tiempo que contribuyen a aumentarlo con todo este tipo de obras. Después creo que nos dará tiempo de hablar un poquito en general de esas políticas ambientales y de desarrollo que se están desarrollando económicamente desde todas las instituciones o desde las principales instituciones. Pero vamos a hablar en concreto de este fallo judicial, Eustaquio. ¿Qué es lo que ustedes han recurrido? Porque este no es el único recurso que han presentado, pero en concreto vamos a empezar por este, si le parece. ¿Qué es lo que recurrían en este recurso? Nosotros recurríamos a los han dividido en 3 fases el proyecto. La primera fase era el graderío, ahí la justicia nos ha dado la razón en su sentencia. Nosotros alegamos que el informe de impacto ambiental está caducado, de hecho tiene demasiados años. El Cabildo alega que no, porque se hicieron unas pocas obras, un poco movimiento de tierra, días antes prácticamente de que caducara ese informe de impacto ambiental y por tanto ellos alegan que no hay caducidad. Pero es que no se dan cuenta que lo que están negando es para qué sirve un informe de impacto ambiental. Un informe de impacto ambiental hecho en el 2011, teniendo en cuenta el enorme cambio que ha experimentado la isla en esta época, resulta per se, técnicamente, como han demostrado también investigadores de la Universidad de La Laguna, que ya está totalmente desfasado, ya no sirve. No sirve ese informe de impacto ambiental. Ya no me refiero al tema jurídico en concreto, sino al tema técnico de lo que es un informe de impacto ambiental. Un informe de impacto ambiental no es un problema burocrático, en fin, unos papeles que hay que presentar, sino es la manera que nos hemos dado legalmente para tener en cuenta si una obra, en este caso el circuito del motor, afecta negativamente el medio ambiente y qué posibles alternativas, de la alternativa cero, que es la que nosotros propugnamos de no construir, a otras que tengan viabilidad. Nosotros evidentemente estamos por la alternativa cero y estamos por conservar la esencia, el espíritu y la letra de lo que es un informe de impacto ambiental y no como el Cabildo que se agarra a la idea de que un informe de impacto ambiental es un mero trámite burocrático que simplemente se puede eludir o cambiar sobre la marcha sin ningún tipo de problema. O sea, ustedes consideran que para el Cabildo esto es una mera cuestión burocrática y no está teniendo en cuenta el fondo de la cuestión. El informe que ha hecho la Universidad de La Laguna, mucho después de ese informe de impacto ambiental, deja claro que en ese informe se dejó fuera, no se dieron cuenta de multitud de especies
florales, de especies que existen allí, de animales y de patrimonio arqueológico. No está en ese informe de impacto ambiental. Sí está en los informes que posteriormente se han hecho. Por tanto, sería necesario, absolutamente necesario, desde la coherencia en las actuaciones en el territorio, que el Cabildo hiciera un nuevo informe de impacto ambiental, que es lo que nosotros pedimos en función de lo que es realmente y para lo que debe servir esos informes. Ese es el fondo, digamos, de todo este debate, pero en la forma, que al final es lo que ha acabado tumbando, por lo menos en esta primera sentencia, esa fase dedicada a la construcción de los graderíos de este circuito del motor, lo que viene a decir el juez, un poco lo explicaba usted antes, es el hecho de que considera que no es suficiente esos movimientos de acopio de tierra que se hicieron en 2017, porque después la obra estuvo parada hasta 2022. Y al final, yo entiendo que ustedes consideran que, más allá incluso de ese debate jurídico, no tiene sentido que se haga una declaración de impacto ambiental en el año 2017 para una obra que se va a ejecutar, bueno, si comienza y va bien, en 2025. Evidentemente, una obra de este tipo necesitaría un informe de impacto ambiental al día, hecho por expertos, y porque se ha demostrado que el informe que existe y que utiliza el Cabildo no tiene en cuenta multitud de aspectos que sí existen y que son dignos de conservación en ese espacio natural que se ve afectado. Lo que ocurre es que al final sí que es verdad que esto va a generar un debate jurídico bastante intenso, porque los servicios jurídicos del Cabildo tienen una postura. Es verdad que hay técnicos de la Unidad de Apoyo de la Comisión Ambiental de Tenerife que en su momento dijeron que estaba caducada, que el propio Defensor del Pueblo también a nivel nacional planteó esa hipótesis de que estaba caducado este informe de impacto ambiental. ¿Usted cree que la voluntad política va en el sentido de seguir adelante cueste lo que cueste? Sí, como ha demostrado en otras muchas obras, seguir adelante cueste lo que cueste, incluso como ocurre en muchos lugares de la isla o en otras islas, pues actuaciones declaradas por las justicias ilegales se mantienen abiertas y funcionando. Es decir, que hay un empeño en mantener ese modelo de crecimiento a costa de lo que sea, incluso en contra a veces de las resoluciones judiciales. El caso de los hoteles ilegales en Lanzarote es más que evidente, igual que ocurre en otros muchos sitios de las Islas Canarias. Es decir, hay un empeño por seguir ese modelo de negocio, que además resulta incongruente que el dinero público se destine a una actividad de este tipo, porque si fuera dinero privado, por lo menos habría otro tipo de discusión. Pero en unas islas, y en concreto en la isla de Tenerife, donde los problemas que tenemos de otro tipo, bien sea, por ejemplo, problemas educativos, problemas sanitarios, la falta de presupuestos que hay para estas necesidades básicas de la población, no hay dinero, y sin embargo el Cabildo ponga para una actividad que solo va a favorecer a una minoría de la población y sin embargo las necesidades de la mayoría no se cubren. Es incomprensible. Si fuera dinero privado, un empresario arriesga su dinero, bueno, pues podríamos discutir la viabilidad en otros aspectos, pero desde luego lo que no puede ser es que yo con mi dinero, el dinero que pago como impuestos, se dediquen a esas actividades cuando yo pido hora en la sanidad y me tarda el médico de atención primaria un mínimo de 15 días a 20 días en atenderme. Y me dicen, es que no hay dinero, no hay presupuesto. Pero sin embargo existe un montón de dinero para una actividad que, por otro lado, hay que destacar que de todos los circuitos de motor que existen en España, que existen varios, la inmensa mayoría son totalmente irrentables, no son circuitos que tienen pérdidas. Hay algunos, por ejemplo, el circuito LAN-Aragón, es un circuito que tiene unos ingresos anuales de entre 12 millones, 13 millones, y unos gastos, unos costes anuales de unos 20 millones. Es decir, hay un déficit enorme que es cubierto por las administraciones públicas. ¿Por qué tengo yo que cubrir con ¿Ustedes creen que aquí impuestos? pasaría lo mismo? Hombre, hay que tener en cuenta que traer aquí un equipo de Fórmula 1, en el caso de que se llegara a hacer, y recuerden lo que pasó en Valencia con el circuito para Fórmula 1, que fue un absoluto fracaso, costaría millones y millones de pesetas, de euros, perdón. Normalmente una carrera de Fórmula 1 cuesta entre 20 a 40 millones de euros. Una carrera. Una carrera de moto, los costes serían entre 6 y 8 millones de euros por carrera. El mantenimiento de un circuito, según el tamaño y características, por los que existen en la península, oscilan entre 5 y 10 millones de euros anuales.
que aquí tendríamos que pagar a escote todos los contribuyentes por un capricho de nuestros políticos. En promoción, por ejemplo, un circuito para que esté publicitado y la gente acudan los corredores, las carreras, etcétera, se gastan de media entre 2 y 5 millones de euros al año. Y en personal y logística, un circuito de estas características, depende también del tamaño, pero en la península se gastan entre 3 y 7 millones de euros al año en lo que es personal y logística. Es decir, que ese circuito no son rentables. Incluso el circuito de Barcelona, de Cataluña, el de Montmeló, que tiene unos ingresos anuales, y es el circuito más famoso de España, donde se corre en Fórmula 1, los ingresos anuales están en torno a los 50, un poco más de 50 millones de euros. Y los gastos están en torno a los 50 millones de euros, 45. A ustedes depende. no les salen las cuentas. No salen las cuentas. Por ejemplo, el de Montmeló, gracias a la Fórmula 1 y a las MotoGP, que tienen pues carreras que están en los mundiales, etcétera, y que tiene los derechos de televisión y toda esa serie de ingresos, realmente prácticamente poco más que cubren costos. El circuito del Jerez tiene unos costes normalmente de entre 18, 22 millones y en la mejor de las ocasiones ha obtenido de 20 a 25 millones de ingresos anuales. Y estamos hablando de los circuitos que están en los mundiales de estas actividades, tanto de motor como de coche. Los demás, por ejemplo, el de Ricardo Tormo, tiene un déficit que se oscila como mínimo de medio millón de euros al año. ¿Creen que eso explica que no haya promotores privados que quieran impulsar este proyecto? Hombre, con un negocio que tan claramente resulta muy poco rentable, es lógico que la iniciativa privada esté ausente y que con el dinero de todos el Cabildo quiera hacerlo. Es que inicialmente, Eustaquio, esa era la idea. O sea, la idea del Cabildo era que esto fuera promovido desde el ámbito privado. De hecho, yo recuerdo que se presentó, recuerdo además que fue en el año 2015 con una maqueta en el Cabildo de Tenerife, estaba Ricardo Melchor, estaba Carlos Alonso y estaba Giuseppe Carta, que era en aquel momento el promotor por el que apostó el Cabildo para desarrollar este proyecto, que al final no pudo ser a través de esa vía porque Giuseppe Carta, entre otras cuestiones, fue condenado por estafa agravada a penas de prisión por otro asunto completamente distinto a este, pero al final demuestra que cuando se ha intentado o no ha habido nadie que estuviera dispuesto o quien no ha estado dispuesto evidentemente no era el perfil más adecuado. No, evidentemente no tenía el perfil más adecuado, teniendo en cuenta sus antecedentes, resulta sospechoso o por lo menos no creo que sea muy aventurado decir que él pensaba en una nueva estafa a cuenta del dinero público. Lo que resulta incomprensible, lo que no es rentable para la iniciativa privada, se haga cargo la iniciativa pública, en este caso en concreto del Cabildo, de trayendo fondos de otras necesidades perentorias que tienen, urgentes que tiene la isla, para invertirla en un circuito del motor. Además, en una época, en unos momentos donde este tipo de actividades están muy cuestionadas por el grave impacto que tienen de contaminación. Esos circuitos contaminan muchísimo. Los productos químicos de esas ruedas que se esparcen después en la atmósfera, la quema de enormes cantidades de gasolina y todo lo que eso conlleva, pues han puesto en duda. De hecho, los coches, como todo el mundo sabe, los coches con motor de explosión, parece que tienen en la Unión Europea y en otras partes del mundo los días contados, porque vamos a promover su uso precisamente con un circuito del motor en Tenerife, alejado como estamos de los grandes centros. Hay que pensar que traer un equipo de Fórmula 1, no ya lo que cuesta su actividad en el circuito, sino traerlo desde el continente a la isla, se pondría un gasto enorme, porque no es traer un coche, es algo complicadísimo. Mover, todo lo vemos cuando se mueven estos equipos por ahí, que son contenedores y contenedores de repuesto de mecánicos, de gente. O sea, es algo que no, para compensar ese el enorme coste que tienen, pues fíjense, circuitos que están como el de Barcelona prácticamente no lo compensan. Para justificar la posible rentabilidad del circuito, el Cabildo se agarraba, por lo menos en el pasado mandato mucho, a el desarrollo industrial de esa zona en torno a precisamente la actividad del circuito del motor. Venían a decir que los beneficios no iban a ser tanto directos
del circuito, sino indirectos a través de un desarrollo económico en esa zona, de una industria que se generaría a raíz de la presencia del circuito del motor. ¿No comparten ese argumento? Bueno, es que yo quiero que me cites un ejemplo donde un circuito del motor que no está asociado a una fábrica expresa de coches, por ejemplo, los circuitos que tiene Ferrari para probar sus modelos, pero ¿qué industria va a generar un circuito de este tipo en Canarias? ¿Reparación de motos? No tiene, además, los problemas es que contribuye a agravar una zona que está totalmente colapsada. Hoy todo el mundo sabe que en cuanto pases del aeropuerto hacia el sur, hacia el oeste de la isla, te vas a encontrar con un colapso permanente. El circuito del motor, ¿a qué vendría? A poner más instalaciones que contribuyen a ese colapso. ¿Y qué tipo de instalaciones son las que atrae un circuito del motor? Eso es lo que nos han dicho. El Cabildo ha dicho que, anunciado lógicamente, que va a recurrir esta sentencia que es de primera instancia. Ustedes presentaron otros 3 recursos. ¿Les han respondido los juzgados? Sí, el segundo recurso lo hemos perdido con un criterio del juez distinto. Así funcionan las cosas en un Estado de Derecho. Nosotros, igual que el Cabildo ha recurrido el que nos resulta favorable, nosotros vamos a recurrir el que nos resulta desfavorable. Todavía quedan otros 2 más sobre el circuito, sobre las fases que ha hecho el Cabildo, y esperemos que la justicia nos dé razón y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se dé cuenta de que la justicia tiene que respaldar no solo lo que establece la ley como es su obligación, sino además contribuir con sus sentencias a mejorar la sociedad en que vivimos. Y desde luego tenemos, yo creo que suficientes argumentos de todo tipo, tanto jurídicos como de otro cariz, para decir, por favor, no hagan ese circuito, por favor, cuiden la isla, por favor, no sigan destrozando una isla que cada vez es menos paraíso y más un colapso continuo de donde la calidad de vida de los habitantes de la isla, en vez de mejorar con el turismo, cada vez se ve peor. Por tanto, tenemos ahora mismo 2 juzgados de lo contencioso administrativo que tienen 2 criterios distintos sobre esa declaración de impacto ambiental. Sí, exactamente. Ahora habrá que unificar doctrina. De todas maneras, todavía faltan dos más de los recursos que nosotros hemos interpuesto. Esperemos, si los otros 2 no son favorables, pues bueno, serían 3 contra 1. Pero sobre todo lo que esperamos es que entre un poquito de sentido común en nuestros gobernantes, en el Cabildo, y piensen que la isla necesita otras cosas con mucha más urgencia que un circuito del motor. Lo cierto es que me gustaría saber hasta qué punto no están cansados, Eustaquio. Lo digo porque es verdad que ahora ha venido un impulso importante de nuevas generaciones, de nuevos movimientos y colectivos sociales y ecologistas, pero ustedes llevan muchísimos años en la batalla ambiental de Tenerife. ¿Cuántos años, Eustaquio? Nosotros vamos a cumplir 54 años defendiendo la naturaleza de las islas, con gente altruista, que no cobra nada por ello, y además una asociación que no recibe subvenciones para mantener nuestra independencia. Nos movemos sencillamente con las cuotas de los socios, que es muy poco, son 30 euros al año, la cuota que están pagando nuestros socios. También es verdad que hay mucha gente, y cada vez nos llegan más correos de gente que nos hace pequeños donativos para colaborar con nosotros, porque claro, nosotros tenemos lógicamente gastos, todas estas denuncias, todas estas cosas. Hombre, hay un trabajo jurídico detrás. Hay trabajo jurídico, hay que pagar a procuradores, en fin, hay un montón de cosas detrás. Y no nos cansa porque es a lo que nos dedicamos, nuestra pequeña contribución a una sociedad más libre, más democrática y mucho mejor conservada de la que tenemos hasta ahora. Lo decía, y la pregunta era si no se cansa. Lo digo porque bueno, hay muchos hitos en ese camino de más de 50 años, pero es que han llegado a parar obras muy importantes de la comunidad autónoma, como puede ser, por ejemplo, el puerto de Granadilla en su momento, y han visto cómo, a pesar de las resoluciones judiciales, incluso se ha modificado la legislación para poder desbloquear esas decisiones judiciales. ¿Eso no les ha minado la moral con el paso de los años? Bueno, nosotros, desde el punto de vista jurídico, afortunadamente la comisión que lleva estos asuntos en ATAN ha tenido brillantes éxitos, no solo en los tribunales canarios, sino incluso en el Tribunal Supremo. Nosotros ganamos en el Tribunal Supremo, por ejemplo, la ampliación
del puerto de Santa Cruz de la Palma, precisamente por carencia de esos informes de impacto ambiental. Paramos también, bueno, paramos no, porque cuando llegaron las sentencias ya estaban hechas las obras, pero bueno, en el Tribunal Supremo también ganamos lo del dique de Garachico, hemos ganado el puente del Barranco del Río, hemos ganado multitud de pleitos. ¿Nos cansamos? No, sabemos, somos conscientes de que la sociedad debe ser dirigida por quienes los electores han decidido que sean ellos. Pero es que esa era la pregunta precisamente, es decir, a pesar de esos éxitos jurídicos, muchas veces no han servido para frenar los grandes proyectos. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente, como decía antes, los políticos en muchas ocasiones están empeñados en seguir un modelo que beneficia a unos pocos y perjudica muchísimo. Si ellos se ven o no beneficiados, bueno, creo que no descubro nada si digo que hay muchos políticos, y en activo todavía, que, pues no sé, eran personas que vivían de un sueldo como podía vivir yo, que ahora vivo de mi pensión, y que ahora cuentan con elevadísimos patrimonios. ¿Tiene eso relación con esas actividades? Yo no lo sé, no tengo ni idea ni puedo demostrarlo, pero sí es evidente que ellos han resultado beneficiados con esas políticas porque les ha ido muy bien. Nosotros seguimos igual. O sea, ¿ustedes creen que hay algo más allá de que, digamos, una discrepancia de modelo de desarrollo económico o de modelo económico? Yo creo que hay mucho, la experiencia en este país así lo indica, no solo en Canarias, sino en todo el conjunto del país, de políticos corruptos. Hay muchísimos ejemplos de políticos corruptos que han prevaricado, que han dictado resoluciones sabiendo que no se ajustaban a la ley y que han resultado beneficiados económicamente por esas resoluciones. No descubre el Mediterráneo, pues esto porque ya lo descubrió la justicia. Muchos de ellos están condenados. Estos días hemos podido ver cómo el señor Álvarez Casco, el todopoderoso ministro con Aznar, ahora está siendo juzgado por gastarse el dinero de su propio partido en su actividad privada, incluso pagándole las entradas a la Copa de Davis a sus hijos. Dice que eso le parece lo normal. A los demás ciudadanos no nos parece normal. Eustaquio, al final, decía antes, ha habido un movimiento que ha vuelto a impulsar la movilización social, que la ha regenerado en algunos aspectos y que ha lanzado un discurso, además con gente muy formada, muy preparada, que tiene unos discursos muy interesantes. Y eso se ha trasladado a la ciudadanía hasta el punto de que ha habido manifestaciones, especialmente la del 20 de abril, también la del 20 de octubre, pero especialmente la del 20 de abril, que han sido multitudinarias en las calles de Canarias. Sin embargo, si nos centramos en Tenerife, lo que vemos es que después de esa gran manifestación del 20 de abril, proyectos como el del circuito del motor siguen adelante, se sigue presupuestando dinero, proyectos como el de Cuna del Alma, a pesar de que también hay discrepancias técnicas en torno a la exigencia o no de una declaración de impacto ambiental, sigue adelante, proyectos como el de La Tejita, cuando había un acuerdo para comprar los terrenos, se ha decidido no comprar esos terrenos, con lo cual no sabemos al final qué va a pasar en esa zona. ¿Creen ustedes que no ha servido para nada? Bueno, ha servido, algunas cosas han servido, evidentemente no ganamos todas nuestras propuestas, está claro, pero sí hemos ganado algunas. Yo a veces recuerdo, para animar incluso a mis compañeros, y les digo, piensen ustedes que Atán fue quien promovió la ley de espacios naturales de los años 80, la del año 87, y se hizo un trabajo intensísimo, mucha gente no nos comprendió, incluso nos tiraban piedras estos ecologistas que nos quieren limitar lo que queremos hacer en el territorio. Pero gracias a eso, por ejemplo, que ya que has hablado de Las Tejitas, pues hoy todavía en Montaña Roja y una parte de todo eso se ha conservado. Si no, ya había proyectos de hacer incluso restaurantes en la cima de Montaña Roja. O sea, querían hacer un restaurante en la cima, pero eso es un monumento natural, si no me equivoco. Bueno, como antiguamente querían hacer una carretera que circunvalara el Teide y llegar hasta la Riva. Es decir, hay proyectos locos y disparatados, ha habido en toda la historia de Canarias, y muchos de ellos pues no se han hecho por inviables, otros simplemente porque ha habido grupos como el nuestro que han estado denunciándolo y han tenido en muchas ocasiones que recular o las autoridades pues aceptar muchas de las propuestas que nosotros hacíamos. Nosotros no pretendemos sustituir en ningún momento, porque no es nuestra misión, a los partidos políticos, pero sí, de acuerdo con lo que dice la Constitución, colaborar desde esas asociaciones como la nuestra en la mejora de nuestro ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Nosotros respetamos
escrupulosamente lo que es un Estado democrático y su funcionamiento, respetamos a la justicia y al Estado de Derecho, nos valemos de él para nuestras reivindicaciones y lo que queremos, como el 20 de abril, es a veces que nuestras propuestas se vean apoyadas en la calle, en este caso por miles y miles, más de 100.000 personas que nos apoyaron en la calle, lo cual quiere decir a los políticos, a veces parece que están sordos, que hay un malestar y quizás por eso ha habido un renacimiento de las actividades de las agrupaciones conservacionistas, porque el malestar está alcanzando a toda la población, la gente se desespera con la situación. Por ejemplo, hace 2 años uno iba a Las Teresitas, un día de invierno, y había poca gente. Hoy está prácticamente colapsada por coches de alquiler. Tenemos un porcentaje de coches de alquiler en la isla impresionante. Yo ya no puedo ir a visitar Anaga, a darme una vuelta por Anaga, porque está totalmente colapsado. Ustedes supongo que saben perfectamente cómo los coches paran en cualquier sitio, las guaguas no pueden pasar, los habitantes de la zona no pueden circular o ir a sus trabajos. En el Parque Nacional del Teide, no sé por qué presumen de que somos el parque nacional más visitado de España, el segundo del mundo, cuando está ocasionando eso unos problemas gravísimos y que hasta ahora nadie ha puesto solución, a pesar que esos problemas vienen de viejo. Si lo vemos de manera global, ¿creen que esto va a colapsar de alguna manera? Yo creo que está colapsado. Estamos en el proceso, o sea, no es cuestión de futuro, estamos en ese proceso, sino que se los pregunten a la gente ahora cuando se desplaza hacia Tenerife, hacia Santa Cruz de Tenerife. Pero pues, reformulo la pregunta, Eustaquio. ¿Cree que va a colapsar de tal manera en la que ya los políticos no les quede más remedio que cambiar la política desarrollista? Desgraciadamente, creo que sí, que los políticos solo comenzarán a actuar cuando ya la situación, en muchos casos, sea irreversible. Eso es una desgracia. En vez de tomar medidas preventivas, pues no, estamos contribuyendo a aumentar el problema. Y para solucionar un problema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe y plantear qué soluciones podemos aportar. Lo que no podemos hacer es, como están haciendo otros políticos, es poner una venda en los ojos y celebrar y tirar voladores porque ya hemos superado los 16 millones de turistas. Oiga, que Marruecos, que es un país enorme, no tiene ni 16 millones de turistas al año. Lo de Canarias ya es excesivo. Y estamos matando la gallina de los huevos de oro. Es un viejo dicho, pero se está cumpliendo perfectamente. Estamos perdiendo nuestro atractivo. Y hay mucha gente que dice, oiga, que aquello está insoportable, no se puede estar. Los alquileres son imposibles, los costos de vida son enormes. Canarias tiene un costo de la vida mucho más alto que en otras partes del país, cuando tenemos los sueldos más bajos y el Producto Interior Bruto bajo para la inmensa mayoría de la población. Todo eso contribuye a que nuestra oferta turística, y nosotros tenemos que seguir viendo el turismo, se vaya degradando. Es lógico, si uno va a un parque nacional y parece que está en medio de un día del carnaval, pues no es lo más agradable para visitar un espacio natural. Pues Eustaquio Villalba, la verdad que ha sido un placer poder hablar de nuevo sobre el trabajo que realiza Natán y sobre un tema que, insisto, va a generar todavía mucho debate, tanto jurídico como político como social, y que es ese circuito del motor del que seguramente en esta casa tengamos que volver a hablar, porque seguramente habrá novedades próximamente. Yo les agradezco mucho que hayan estado aquí para intentar ayudar a que entendamos cuál es la situación en un momento como el actual. Pues muchas gracias a Mírame Televisión y espero que la próxima vez sea para anunciar que los políticos han decidido que a Tenerife no le hace falta un circuito del motor. Pues muchas gracias. Eustaquio Villalba es portavoz de ATAN, una organización que lleva más de 50 años trabajando por el conservacionismo, en una época en la que probablemente había una sensibilidad mucho menor que la que hay en la actualidad. Es un trabajo, es una carrera de fondo. Hoy el debate está abierto, el debate es muy intenso a nivel jurídico, con el circuito del motor. Lo hemos visto, una sentencia que decide que esa declaración de impacto ambiental no es válida, que puede tumbar y tirar abajo ese proyecto estrella del Cabildo de Tenerife. Otros jueces que opinan lo contrario. Un debate jurídico intenso. Veremos cómo se acaba resolviendo, pero sobre todo preguntas abiertas, en concreto sobre ese circuito del motor, algunas que nos ha dejado hoy nuestro invitado. ¿Realmente es válido un circuito, una declaración de impacto ambiental de 2017, aunque jurídicamente finalmente se acaba dando la razón para un proyecto que se va a acometer con suerte
en 2025, 2026, 2027, que es la previsión del Cabildo de Tenerife. ¿Tiene sentido que esa declaración ambiental de hace 10 años sea válida hoy en día? Bueno, ese es el debate jurídico, pero preguntas mucho más complejas y mucho más abiertas, quizás, como la de si necesitamos o no cambiar este modelo desarrollista que hasta ahora pues, se ha desarrollado en la isla de Tenerife y en Canarias en general, en un momento de récord de turistas, en un momento en el que bueno, pues, tenemos colapsados nuestros espacios naturales. Muchas preguntas, muchos debates y un deseo, el que tiene Atán, de conseguir que los políticos cambien la forma de entender nuestra relación con el territorio. Es el deseo que también tienen muchas personas, pero que, siendo realistas, no es el que comparten los partidos que hasta ahora han gobernado las principales instituciones en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife. Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes y sobre todo, como saben, hablando aquí de todo y buscando también las respuestas. Otra cosa es que muchas veces no consigamos que nos atiendan de la parte oficial para hacerle estas preguntas, que también es necesario que sean ellos quienes respondan. Eso sí, siempre aquí en Canarias al Día, con toda la libertad que nos permite trabajar en esta casa, en Mírame Televisión. Así que pasen una feliz noche y sigan informados y al tanto de toda nuestra programación.